los archivos del back office de la administración pública, es decir, de la parte de atrás de la administración, en donde no se ven, y en muchos países no hay nada más opaco que los archivos, al front office, es decir, a la web, en donde los ciudadanos puedan ver que los archivos les prestan un servicio público, como existe en los principales o en los países más desarrollados del mundo, en donde los archivos públicos efectivamente prestan un servicio al ciudadano. Es necesario ubicar los archivos en el más alto nivel de las entidades del Estado. La ley colombiana, la Ley General de Archivos de Colombia, establece que la responsabilidad sobre el archivo de la administración pública de cada entidad recae en los secretarios generales, que son el segundo cargo después de los correspondientes directores de las unidades administrativas, de los despachos de los ministros, etc. En ellos recae la responsabilidad del archivo. Allí depende de estos órganos, depende el archivo de las instituciones en Colombia. Y esto le da una altura y le da una dignidad a la institución archivística. Por otro lado, desde el punto de vista de las mejoras que se tienen que implementar en el campo de los archivos, tenemos los archivos, por un lado, requieren que haya, los archivos públicos deben ser accesibles a través de Internet mediante el desarrollo de catálogos en línea, como lo son hoy las bibliotecas. El ciudadano debe saber qué información está disponible y cómo acceder a ella a través de estos catálogos. La base de cualquier buen gobierno en el presente siglo no es la tecnología, sino es la información que se encuentra disponible. Es necesario definir conjuntamente con las áreas de tecnología de la información la interoperabilidad de los sistemas de información para asegurar que la información fluya correctamente y que los archivos electrónicos lleguen a la administración. Asegurar la preservación a largo plazo de los documentos de archivo. Desde el punto de vista de la mejora de la política pública, encontramos que es necesario establecer programas de formación ciudadana desde la escuela primaria, en donde los niños entiendan que los archivos, como las bibliotecas y los museos, son instrumentos fundamentales de la cultura de los pueblos y además instrumentos fundamentales para el ejercicio de la democracia plena. Es necesario desarrollar campañas de sensibilización que hagan que toda la ciudadanía contemple el archivo y la expresión archivo como un elemento consustancial a la democracia y que sean considerados un bien público. Es necesario que exista un marco legal más moderno, por ejemplo, que proteja las actuaciones de los archivistas como garantes de este derecho de acceso a la información, y también es fundamental que todas las políticas relacionadas con tecnologías de la información se alineen con las políticas de archivo en nuestras naciones. Desde el punto de vista archivístico, es fundamental normalizar la gestión documental en las administraciones públicas. Esto supone un trabajo que solamente puede ser desarrollado por profesionales en archivística, trabajo en el que hay una cuota o un punto pendiente en muchos de los países latinoamericanos, porque no hay escuelas suficientes ni número suficiente de archivistas profesionales. Es necesario, en el caso del documento electrónico, empezar a trabajar con metadatos descriptivos que permitan la fácil recuperación de los documentos electrónicos, adoptar estándares internacionales que provienen generalmente de los países más desarrollados, debidamente probados, regular la publicación de los documentos de archivo de tal manera que no haya nada oculto. Evaluar los documentos de archivo es uno de los procesos más importantes y trascendentales de la vida de la práctica archivística, porque la evaluación de los documentos es la que determina qué documentos se van a conservar en el tiempo y cuáles se pueden eliminar en corto plazo. Y de esta forma, muchas veces, cuando la evaluación no se hace técnicamente por archivistas profesionales y por comisiones profesionales, los documentos, se definen tiempos de retención de los documentos que se oponen al acceso a la información, porque la información se destruye antes de que haya cumplido por lo menos unos procesos internos. Es fundamental que toda la administración pública tenga calendarios o tablas de retención de documentos que sean conocidos por todo el ciudadano, que sepa qué documentos se van a conservar, durante cuánto tiempo y cuáles no se van a eliminar nunca. Establecer una política de archivos uniforme y articulada con otras políticas políticas públicas en la sociedad. Los pilares, entonces, para que haya transparencia son tres desde el punto de vista de los archivos. Por un lado, archivos organizados. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Colombia, en los últimos 10 años, el Estado, en sus diferentes niveles de la administración, ha invertido más de $60 millones en recuperación de archivos de la administración pública. Hay presupuesto incluido dentro de los rubros
presupuesto del Estado para organizar archivos y para hacerlos accesibles. Un sistema de archivos públicos moderno, un sistema nacional de archivos, una red nacional de archivos y un trabajo coordinado entre el archivo, el Ministerio Público, la Contraloría y otros entes del Ministerio de Tecnologías de la Información, por ejemplo. Y ya para finalizar, solamente me resta decir, o terminar con esta sentencia de la Corte Constitucional de nuestro país, que la traigo a colación básicamente porque no fue hecha por un archivista, es decir, que por lo menos aquí hay un principio de objetividad en esta formulación. Define qué es un archivo. La Corte, con los magistrados de la Corte Constitucional, define qué es un archivo aquí y cuál es la importancia de los archivos en este caso. Y debo decir finalmente que es fundamental en este ejercicio de acceso a la información que los archivos tengan una visibilidad mayor. La necesidad de esta coordinación no puede ser un capítulo que dejemos para la posteridad ni que debamos postergar. Es urgente e inmediato que en nuestros países, y aquí hay invitados de otros países de América Latina, trabajen articuladamente para que los archivos de verdad sean instrumentos de transparencia e instrumentos para el ejercicio de la ciudadanía plena. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Alberto, 29 segundos de retraso. Vamos bien. Me gustó lo de la política sexy. Yo me imagino que por eso mis colegas consejeros me pidieron que animara este taller. Así que vamos a hacer aquí algo muy importante en esa materia. Vamos a entrar en ese espacio. Bien, Soledad. Bueno, yo primero quiero agradecer estar aquí. No pertenezco al Archivo Nacional, pero tengo una sensibilidad con el tema y por eso la quiero compartir. Segundo, quiero declarar que estoy totalmente de acuerdo con nuestros dos ponentes de todo el trabajo interno que hay, que es como un iceberg, ¿no es cierto? Uno ve la puntita, pero por debajo hay muchísima gente trabajando con mucho cuidado justamente para cumplir con la promesa de tener la historia viva. Si la historia no está disponible, no nos sirve. Bueno, mi presentación, yo quiero primero decirles que cuando sale la ley de transparencia, que es un deseo o un anhelo de este país por muchos años, digamos, por muchos años mucha gente trató de que pasara algo con esto y no había posibilidades, pero cuando ocurre, yo podría decir, es casi como un tsunami. De pronto aparece un organismo que tiene las espaldas para poder decirle al Estado, señores, ustedes tienen que organizar sus archivos y nos tienen que entregar todo este tipo de información, de acuerdo a la ley y a la Constitución. Y eso, lógicamente, ha puesto en jaque a todos los organismos y todas las reparticiones públicas. ¿Y por qué los pone en jaque? Porque muchos de los organismos nunca se han visto como productores de información, ni menos con la obligación de que los ciudadanos puedan llegar a esa información. De hecho, yo mismo lo vi en el Congreso, digamos. Hace 8 años se hablaba, oye, pero ¿por qué tenemos que poner información para el ciudadano? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Somos otro poder. Bueno, esto que trae el Consejo de Transparencia, lógicamente hay que dar un aplauso a todos ustedes que lo están haciendo, porque está cambiando el país y lo está cambiando fuertemente. Por otra parte, el Archivo Nacional, que debiera ser el depositario de la transparencia, está todavía anclado en el pasado, con una legislación, que yo diría está viendo solo la documentación, porque no tiene un mandato para ver la información digital. Por otro lado, lo que hace el Consejo de Transparencia es trabajar información digital. Entonces aquí tenemos como dos fuerzas que no están conversando. El Archivo Nacional tiene una ley bien atractiva desde 1929 y en ese momento pensaron muy bien lo que era el archivo. Entonces dice, esta entidad tiene que uniformar
sistematizar, normar, ver a los archivos y ayudarlos, cosa que se hace hasta el día de hoy. Hay un rol importantísimo del Archivo Nacional. Y también declara que los que están en este tema son las bibliotecas, los archivos y los museos, que son los que van a generar el producto de lo que es la vida ciudadana, como lo dice ahí la ley misma. Entonces, solo hay en el año 1989, parece, Patricia, ¿no? Es cuando hay una modificación a esta ley, que es la única modificación donde se pide reserva sobre ciertos archivos, que son los archivos de la Fuerza Armada, una serie de archivos. Por lo tanto, ahí hay algo que no fue bueno para el país, en ese sentido. Entonces, yo me hago las preguntas. ¿Quiénes son los que tradicionalmente han hecho gestión de información en el Estado? Las bibliotecas, los archivos, las unidades de información, los centros de documentación. Todo este cuerpo, los web ahora, que pasa a ser como un cuerpo dinámico de contenido de información diaria, todos estos grupos, ¿qué están haciendo? Están organizando información y la están organizando pensando cuál es su usuario. No es lo mismo organizar para una universidad como para organizar para una biblioteca pública. Son distintas formas de hacer esto. Entonces hay normas que están dando vuelta en el mundo hoy día que si no se cumplen se puede perder la historia. Hoy día tenemos que tener cuidado de que si no cumplimos con una serie de normativas, por lo menos en la parte digital, yo creo que en la parte papel está bastante más, hay más medidas de conservación. Santiago tiene la suerte de ser sumamente seco, pues si hubiéramos sido tropicales yo creo que no tendríamos archivos, digamos, pero por suerte, y por lo tanto hay muchos archivos disponibles. El no tener estándares es y tener estándares es una obligación prácticamente moral, digamos, una obligación de que si yo quiero que los ciudadanos de Chile sigan entendiendo los procesos que ocurren en la sociedad, los actos, las resoluciones, las decisiones, tienen que cumplir con estándares, y con estándares hoy día ya no son estándares locales, son estándares internacionales, y hay estándares para lo documental, para el papel, y hay estándares digitales. Yo quiero entrar más bien en el mundo de los estándares digitales. Lo que yo llamo el mundo está a la mano, está disponible. Todos los estándares son públicos, aquí no hay que comprar nada, simplemente hay que estar mirando cómo se mueve el mundo. Por ejemplo, el gran estándar que se está moviendo en todas las sociedades anglosajonas europeas es definir que los datos son datos abiertos, lo que se llama el Open Data o Open Link Data. Y yo quiero tomar el caso de Gran Bretaña, que a mí me impacta lo que han hecho los ingleses, pero ellos crearon en junio del año pasado una licencia nueva que se llama Open Data License y que el Archivo Nacional de Gran Bretaña la tiene instalada en todo lo que hace y le dice a la gente, por favor, usen los datos. Si ganan dinero con los datos del Estado, por favor, cuéntenos sus negocios que hacen. Por favor, usen todo lo que produce el Estado. Entonces, hay un nuevo aire en este tema de los archivos. Por un lado preservamos, pero por otro lado le estamos dando posibilidad a los ciudadanos de generar negocios, de ver el mundo de otra forma. Y en ese sentido, tenemos que mirar, por ejemplo, al W3 Consortium. ¿Qué es lo que es el W3 Consortium? El lugar donde está instalado Tim Berners-Lee. ¿Quién es Tim Berners-Lee? El que inventa el web. Lo inventa. ¿Qué hace ese grupo ahí adentro? Genera nuevas prácticas. ¿Qué prácticas han generado? Por ejemplo, ellos definen el concepto de la web semántica. Hace muchos años que está Tim Berners-Lee en esto, no la ha podido instalar fuertemente, pero ¿qué significa la web semántica? Significa que estos datos, los datos abiertos, van a tener la posibilidad de ser intervenidos por lo que se llama la capa semántica y las